Bueno, vamos a continuar con la categoría de los daños colectivos. Este, voy a- no, no voy a ver. Y después comenzaremos con relación de causalidad. Bien, habíamos visto el daño este, transindividual. Esperen que voy a dejar abierto todo porque... Bien, partíamos del esquema común del daño y decíamos, bueno, hay un bien que es cualquier objeto de satisfacción de una necesidad humana, y respecto a ese bien hay intereses individuales, que es la posibilidad de satisfacción de una necesidad respecto a un bien. Entonces hay bienes y hay necesidades apreciadas en este caso individualmente. Bueno, la necesidad de una persona respecto a un bien, este, y el interés que es la posibilidad de la persona de satisfacer esa necesidad. Entonces, hasta ahora o hasta la clase pasada, la apreciación que habíamos hecho era siempre en términos individuales, cómo la persona individualmente tiene una necesidad y cómo tiene interés en el sentido de que tiene la posibilidad de satisfacer esa necesidad mediante ese bien. Pero la clase pasada agregamos, bueno, puede haber un grupo de personas que tengan un interés homogéneo. ¿Qué es homogéneo? Que es el mismo tipo de interés sería respecto a un bien. Y que existan lesiones en ese tipo de intereses. Vamos a poner a silenciar. Sí. Entonces, el interés individual, ya para irlo distinguiendo de lo que vamos, en lo que nos vamos a meter, que son los intereses superindividuales, es, es la posibilidad de satisfacción de una necesidad particular o propia que tiene una persona. Ahora, eso también le puede pasar a varias personas. Y poníamos el ejemplo de un daño que se produce por el, en el derecho del consumo,
errores de facturación, por ejemplo. Entonces decíamos, bueno, el error de facturación se concreta en un porcentaje de la facturación, entonces decíamos, bueno, va a afectar a todas las personas de Montevideo, o a todas las personas del país, o a todas las personas de un barrio de Montevideo. Entonces, ahí el interés es individual, pero eh, se replica en muchos sujetos. Entonces, eso da lugar a que se hable de daño transindividual. ¿Por qué? Porque el interés sigue siendo individual, pero es el interés homogéneo de un grupo de personas. Entonces, cuando existe un interés individual homogéneo de un grupo de personas respecto a un bien, decimos, bueno, hay un interés transindividual. Y decíamos, ¿por qué utilizamos el término transindividual y no otro? Porque ustedes ahora, cuando se pongan a estudiar esto, o los que ya lo están estudiando, van a ver que hay mucha terminología. Y bueno, no es que haya tantas categorías, es que muchas veces el autor o cada autor toma la terminología que le parece más adecuada. ¿Por qué a mí me parece más adecuada la de transindividual? Porque el término, de alguna manera, intenta significar o dar una, este, no me sale el término ahora, anticipar lo que va a ser el significado del término o dar indicios de lo que va a ser el significado del término. Entonces, si yo digo transindividual es que trasciende lo individual. Después vamos a ver la categoría supraindividual que es superior a lo individual. Entonces, transindividual lo trasciende, pero no es algo distinto. Superior a lo individual sí, ya es algo distinto. Entonces, ¿qué sería el daño transindividual? Cuando se produce la lesión a intereses. ¿Qué sería el daño transindividual, perdón? Cuando se produce la lesión a intereses transindividuales, que son los intereses individuales homogéneos de un grupo de personas. Bien, entonces, esto también, esta definición como interés individual homogéneo, sí creo que es bastante más, no varía tanto en los autores o en algunos autores por lo menos. La misma, con el mismo sentido lo ven analizado en Lorenzetti en un trabajo de responsabilidad civil que está subido, con el mismo sentido lo analiza Mariño, este, y, y, bueno, no hay mucho más bibliografía de intereses, de daños colectivos. Hay algún trabajo de Verdaguer ahí en la revista Crítica número 3 que sería del 2006 o 2007 por ahí. Este, pero bueno, prefiero que vayan a mi trabajo o amplíen con Mariño y con Lorenzetti. Este, entonces, hasta acá, ¿cómo estamos? Valeria, Profe, lo dejo tomar un mate y le pregunto. Porque en la clase pasada yo había preguntado, usted había dicho lo de interés homogéneo, que era un grupo de personas con un interés en común. Pero hoy, cuando repasó, me quedó la duda. ¿El interés individual homogéneo es una cosa sola o una cosa es el interés individual, otra es el interés homogéneo y otra el transindividual? Porque cuando dijo lo de la factura, que en la clase pasada había hablado de la factura de UTE, ahora me quedó la duda, porque como que me pareció que las tres cosas eran lo mismo. hasta ahora estamos ¿Me hablando puede de lo explicar? mismo, sí. Son varios intereses individuales que confluyen a un bien, este, Ese es el homogéneo. e individual homogéneo, sí. Ah, Y es individual y homogéneo, es todo un grupo solo. claro, es toda una cosa sola. Interés individual homogéneo de un grupo de personas. Porque si no, no tiene Que sentido a que la vez también es que a la vez también es transindividual o no. es que eso es lo transindividual. Todo lo que está antes es la definición de transindividual. Entonces, interés Ahora sí. transindividual, No me había quedado claro. ¿qué es? Es el interés, o los intereses, mejor dicho.
ahí capaz que puede dar lugar a errores. Son los intereses individuales homogéneos de un grupo. Si yo utilizo el término homogéneo justamente para unir intereses de varias personas, de un grupo. Después vamos a ver que en el otro es como un solo interés. Acá no, acá son muchos intereses homogéneos. ¿Por qué? Porque son del mismo tipo. Bien, hay algo que tiene que unir, que darle homogeneidad a eso. Bien. Claro, Este, el interés del bien tiene que ser, por ejemplo, en este caso, en común. Y cuando dijo la definición de interés individual, que es una satisfacción particular y propia, ahí está dando la definición de solo el individual. exacto. Está, ahí me había quedado la duda. Gracias, profe. Merece. Valeria Farías. Las Sí. dos Valerias se levantaron el viernes como diciendo, vamos que es viernes. No, aparte yo tenía la duda y cuando dije Valeria dije, no, no levanté la mano, no me animé todavía. Entonces levanté la cabeza y era otra. Dije, bueno, está, ya está, no era yo. Profesor, con respecto a esto, podemos, yo sé que lo va a dar ahora, pero para que quede claro, que ese interés es algo que después se puede dividir, ¿no? O sea, como que junto para hablar de que es homogéneo, pero a su vez después puedo generar como esa división, que es lo que no nos va a pasar con los supraindividuales. Como que ese... Bueno, exacto. Acá el ámbito del transindividual es el ámbito común de lo que ustedes pueden ver en algunas películas como las acciones de clase. Este, ¿Qué son las acciones de clase? Bueno, algunos probablemente no tienen ni idea, o mejor dicho, la mayoría probablemente no tiene ni idea, porque de repente cuando lo ven en alguna película no lo registran. A partir de ahora, que más o menos saben, ahí sí lo van a empezar a registrar y lo van a ver que está ahí, montones de películas tienen algo de acciones de clase. Creo que las dos últimas que he visto este, es una del actor que hace de Hulk, que no me acuerdo el nombre, este, que es un abogado de un estudio importante que hace Don acciones. Ferriño, profe. ¿Cómo? Don Ferriño, el actor. ¿Se cortó? ¿Es ese? No, Mark Ruffalo. Es Ruffalo. Mark Ruffalo. Sí. Sí. Ruffalo, entonces ahí hace el de un abogado de un estudio importante que empieza a ver a descubrir y a investigar un tema con el teflón en Estados Unidos. Y bueno, le propone a su estudio hacer un juicio por el teflón. Este, y bueno, y ahí el estudio dice, "Bah, está bravo porque no me acuerdo quién era el fabricante, pero era un peso pesado. Entonces nos vamos a meter con este." Y bueno, sigue adelante. Bueno, ahí en esos casos se dan generalmente se dan acciones colectivas, ¿no? ¿Y qué pasa? En ese tipo de acciones colectivas para demandar los daños, claro, dice, bueno, ¿hay intereses individuales homogéneos? Bueno, sí, mire, acá hay daños de todo tipo con el teflón, pero se los puede clasificar más o menos por grupos. Lo mismo pasó también en una película más o menos, le digo, reciente en términos relativos, ¿no? En términos de 5 años para acá. Hay otra que se llama Cuánto por la vida o algo así, que está en Netflix, que es concretamente, esa sí es bien de valoración del daño. El eje de la película es la valoración del daño y es como un profesor que es abogado también, lo contratan para hacer la cuantificación de los daños de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entonces ¿Cuánto vale una vida? Se llama. ahí va, ¿cuánto vale una vida? Algo así, sí. Entonces, claro, ahí dice, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué es una acción de clases? ¿Por qué? ¿De dónde viene el término? Porque se intenta clasificar y agrupar los tipos de daños. Entonces, bueno, ¿cuántos fallecidos tenés?
tantos fallecidos. Entonces ahí es como la primera clase, fallecidos, no fallecidos. Dentro de los no fallecidos entras a agrupar que perdieron miembros, que perdieron esto, que perdieron lo otro. Entonces, claro, una de las críticas justamente de la película es que el tipo hace la primera clasificación y es duramente criticado por las asociaciones de víctimas directas o indirectas, ¿no? O sea, descendientes o familiares de fallecidos y las víctimas directas, diciendo como que la categoría, mire, todo bien con sus categorías, pero no abarca lo que queremos que abarque, porque de repente ponía en la misma bolsa todas todas las lesiones de brazos, por ejemplo, y de repente había personas, o de piernas, que puede ser lo más complicado, había de repente personas que habían quedado con una secuela que es una renguera y otra persona inválida. Entonces, estos grupos de víctimas directas e indirectas le transmitían hoy es viernes y yo no estoy como las Valerias, estoy lento. Le transmitían el descontento de las clases, de las categorías que había armado. Entonces ahí está bastante bueno, interesante ver cómo se pueden ir armando las categorías en función de la homogeneidad, ¿no? Se busca dar una homogeneidad más concreta o más amplia a los tipos de lesiones. En realidad, si vamos al caso, el tipo de interés es posibilidad de satisfacción de una necesidad humana respecto a la integridad física. Entonces ahí ya hay homogeneidad, si se quiere. Son todos lesiones a la integridad física, otros a la vida. Entonces ahí ya tengo dos categorías homogéneas, pero claro, eso para darle respuesta a víctimas de un atentado o cualquier tipo de víctima, porque la víctima es víctima siempre, bueno, resulta insuficiente. Entonces lo que se requiere es ir haciendo homogeneidad más concreta, bien, ir haciendo categorías más específicas hasta lograr de pronto un equilibrio, porque la idea de hacer la categoría no es que las miles de víctimas hagan un juicio cada una. La idea de un juicio colectivo es hacer un solo juicio, que se discuta todo en ese solo juicio, y la idea de la categoría lo que hace es darle un poco de eficiencia al juicio en términos de, bueno, se discuten ahora las categorías y se repara por categorías, de manera tal de que no se convierta en juicios en múltiples causas, miles de causas por los atentados del 11 de septiembre. Entonces ahí el gobierno estadounidense contrató directamente para ni siquiera tener que hacer juicios, ¿no? Ahí era, bueno, vamos a ofrecerle a las víctimas esto, y bueno, fue como se llegó a una solución. Esa película está buena, si la quieren mirar, porque como trata de llevar un hilo similar a lo que es la realidad. Analía. Ahora que estaba diciendo eso de las categorías, de construir esa manera de categorizar los daños, ¿eso sería lo que usted dijo en la clase anterior, que la doctrina intenta que se haga y que bueno, que en realidad aparte de los jueces, como que después buscaba un daño global? ¿Sería esto lo mismo, categorizar de esa manera o no? No, no he visto acá en Uruguay acciones de clase. Incluso yo creo que les contaba, yo tengo unos amigos que participaron en no me acuerdo, un accidente de un ovni, fue algo de eso. Entonces ahí yo les remarcaba la importancia de conocer bien los tipos de daños para hacer el reclamo, etcétera, porque ellos defendían a uno, me acuerdo, y ese uno tuvo una indemnización mayor que los otros 30 juntos que iban en el ómnibus. Entonces, pero generalmente es individual. Lo que yo les decía es los rubros del daño extrapatrimonial. El juez, la liquidación global que se llama es por daño extrapatrimonial tanto. Entonces, lo que yo les decía y lo que defiende la doctrina es no,
divida el daño extrapatrimonial, el daño moral, dolor y sufrimiento tanto, vida de relación, bueno, y ahí que vaya haciendo los ítems. Bueno, ¿cuál es la vida de relación? Profe, Eh, fue privado de la calidad de vida, tiene daño estético, daño sexual, daño juvenil, daño recreativo, daño deportivo, ¿qué tipo de daño tiene? Y ahí ir relevando concepto por concepto. Valeria. hay una película que yo vi hace muchos años de Julia Roberts, que era una fábrica que contaminaba y que había infestado un montón de gente y que ahí se hizo un juicio grupal. ¿Es similar a Erin lo que usted está Brockovich. planteando ahora? Sí, Erin esa, Brockovich Sí, es exacto. esa película. sí, esa película sí es Erin Brockovich, que también la pueden ver. Yo traté de poner películas un poco más nuevas porque Perdón, profe, se me cayó la cédula. porque claro, capaz que la mayoría de Erin Brockovich, capaz que la mayoría le dicen, no sé si la mayoría porque, a ver las caras, pero bueno, supongamos que eh, la mayoría tiene 19 años, entonces le dicen Julia Roberts y ya, Julia Roberts, porque claro, no actúa mucho últimamente, pero bueno, era una gran actriz que hizo una película que se llama Erin Brockovich, que es una madre soltera que está buscando trabajo y consigue trabajo en un estudio jurídico, y ella es la que consigue un caso de acciones colectivas. Entonces ahí también ven cómo ella trabaja para construir las categorías, trabaja mucho. Va a hacer entrevista con cada una de las víctimas. Bueno, ¿y usted qué daño tuvo? Era un daño por envenenamiento en las aguas de un pueblo. De un Es pueblo de basada todo. en hechos reales esa. Sí, las tres que estamos hablando son basadas en hechos reales, las dos anteriores también. Una es del 11 de septiembre y la otra del teflón. La otra le sirve también porque después que ve la película, si tiene algo de teflón lo va a descartar. Le sirve para la salud también. Alejandra tiene que prender la cámara. Valeria, bueno, pero a mí me sale acá con la cámara apagada. ¿Y dónde está su cara? Alejandra no falta nunca, profesor. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando entonces acá tenemos bienes que pueden ser considerados comunes o individuales, pero respecto a los cuales hay un interés individual que al replicarse decimos, bueno, hay intereses individuales homogéneos de un grupo. Entonces, vamos acá, el dibujito. A ver. Tenemos el daño individual, ¿se acuerdan? Y acá tenemos el grupo de sujetos, entonces el esquema es más o menos el mismo, la variante va a estar acá. Entonces tenemos bien, referente del bien, pero el sujeto, la víctima, no es un individuo solo, sino que son varios individuos y confluyen los intereses de esos varios individuos conformando un interés individual homogéneo. Y el daño se produce ahí. Bien. Ahora puede suceder que el interés sobre el que se produce el daño
no sea un interés individual homogéneo, sino que sea un interés común de una comunidad de personas respecto a un bien común. Entonces ahí vamos a hablar de interés supraindividual y daño supraindividual. Entonces, primero, vean cómo es la técnica. Primero defino el tipo de interés. En función del interés se define el daño. Si el interés es transindividual, daño transindividual. Si el interés es supraindividual, daño supraindividual. Entonces acá, vean, vean la diferencia. Acá los intereses son 3 sujetos, 3 intereses. Acá son 5 sujetos, un solo interés. Bien, acá vean que no hay división. Bien, entonces, vamos a dejar de compartir. ¿Cuándo hay interés transindividual? Supraindividual, digo. Entonces, bien, acá tenemos que definir los bienes comunes. ¿Qué son los bienes comunes? Porque el interés supraindividual solo se puede dar en relación a un bien común, a diferencia de lo transindividual. Lo transindividual puede estar, el interés transindividuales, los intereses, mejor dicho, transindividuales, pueden estar en relación a un bien individual o a un bien común. En cambio, y esto es el primer elemento, el interés superindividual solo puede referir a un bien común. Bien, ¿y qué es un bien común? Entonces, vamos de nuevo. Si yo digo el daño transindividual es el que recae sobre el interés supraindividual, tengo que definir el interés supraindividual. Decimos, el interés supraindividual es un interés común respecto a un bien común. Bien, así de sencillo. Interés supraindividual, ¿qué es? Interés común respecto a un bien común. Si lo quieren un poco más desarrollado, es el interés común de una comunidad de personas respecto a un bien común. Ahí les queda completo. Interés supraindividual es interés común de una comunidad de personas respecto a un bien común. O sea, vieron que en la definición tenemos una triple comunidad. Interés común de una comunidad de personas respecto a un bien común. Bien, 3 veces se repite común, para que no les quede duda de cuando hay algo supraindividual. Bien, de esta manera no les va a quedar duda. Interés común, el sujeto es una comunidad de personas y el bien es común. Vamos con el dibujito. Bien común, que va a estar acá. El bien jurídico es un bien común. El interés es común de una comunidad de personas. Si vamos al revés, hay una comunidad de personas que tiene un interés común respecto a un bien común. Ahí se va a dar el interés supraindividual. Cuando se produce la lesión a ese interés supraindividual, se trata de daño supraindividual. Entonces, ¿qué es un bien común? Vamos a definir eso ahora. Porque eso es lo que nos va a dar a terminar de definir el tema. Analía, ¿qué iba a decir? Sí, acá es donde lo relacionamos con el artículo 42 del Código de Proceso, donde están Sí, los legitimados, ¿sí? Los intereses difusos vienen a estar en esta categoría. sí. Entonces, ¿qué es un bien común? Un bien común, bueno, yo les decía
que para construir esto partí desde la teoría. Nosotros vamos a ver ahora, cuando veamos esto que dice la compañera, los intereses difusos, que de repente a la construcción de los procesalistas le faltó teoría, ¿no? Es como diciendo, bueno, vamos a ver entre nosotros cuándo es difuso y no. Eh, Ahí necesariamente hay que abrir la cancha a otras materias, especialmente la teoría del derecho. Ahí, Robert Alexi, que es un jurista alemán, un profesor alemán, toma de la economía el concepto de lo no distributivo, que después sigue Lorenzetti en Argentina, pero Lorenzetti en Argentina le agrega la terminología más jurídica de lo indivisible. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir ahí este paquete de interés común de un bien común? Para definir el interés común, diríamos, bueno, la posibilidad de satisfacción de una necesidad común que tiene una sociedad entendida como una comunidad de personas. Esta comunidad de personas la vamos a considerar abstractamente como una unidad respecto a un bien común. Entonces, ¿cuándo hay un bien común? Bueno, cuando el bien satisface una necesidad de ese tipo. Bien, cuando el bien satisface una necesidad que es comunitaria e indivisible, se trata de un bien común. Bien, entonces, tanto si lo definimos con Alexi o con Lorenzetti en referencia a lo no distributivo o a lo indivisible, es lo mismo. Bien, entonces, esa definición a lo que apunta es a que la necesidad que satisface el bien no es fraccionable. Bien, recuerden el concepto de lo indivisible. No se puede fraccionar. Y ahí, al principio del tema, poníamos el ejemplo del patrimonio cultural. Por ejemplo, podemos decir, bueno, la milonga, el candombe, ¿es fraccionable entre cada uno de los individuos? Los restos de Artigas, ¿son fraccionables entre cada uno de los individuos? Y ahí el ambiente, ya ahí podríamos decir que es un bien común también, porque de hecho el ejemplo típico del bien común es el ambiente, pero no el ambiente como los elementos que integran el ambiente. Yo puedo fraccionar el suelo, pero claro, si fracciono el suelo, el bien ahí es la propiedad privada. No, lo que estamos hablando es del conjunto de elementos que integran el ambiente de manera interconectada, funcionalmente, que brindan algo distinto que es la integridad del ambiente. La integridad ambiental es el bien jurídico. Cuando hablamos de la protección del ambiente, el bien jurídico es la integridad ambiental, que es lo que posibilita la calidad de vida, la salud y la existencia misma de la especie humana. Entonces, la integridad ambiental es divisible entre tantos individuos como conforman la comunidad. El patrimonio cultural es divisible respecto a cada uno de los individuos que integran la comunidad. Bueno, no es divisible. Entonces, esos son lo que se llaman bienes comunes. Son bienes no distributivos o bienes indivisibles. No puede dividirse el bien en porciones correspondientes a cada individuo. Eso es un bien común. Cuando usted no puede dividir el bien en porciones correspondientes a cada individuo, cuando no puede fraccionarlo en porciones correspondientes a cada individuo, se trata de un bien común. Con la salvedad hago acá que, por ejemplo, el ambiente puede admitir tanto intereses supraindividuales como individuales. ¿Y esto por qué? Y bueno, el patrimonio cultural también, porque el interés supraindividual es distinto del transindividual porque es superior y tiene en cuenta toda la comunidad, pero no excluye
el interés individual. Bien, ¿por qué? Porque no es ni exclusivo ni excluyente. Bien, los intereses supraindividuales no son ni exclusivos de un sujeto ni excluyentes de los demás sujetos. Bien, y ahí voy a esa parte de lo que les decía recién, de que esa comunidad de personas se considera una sociedad en el sentido de sociedad de comunidad de personas abstractamente considerada como una unidad. Se hace una abstracción de eso. Todas estas personas de la comunidad se los considera abstractamente como uno, pero eso no excluye el interés individual. Entonces, de pronto puede haber casos en los que se produzcan daños individuales respecto a un bien común. Por eso les decía hoy, en lo transindividual no importa si el bien es común o es individual. Se pueden generar daño transindividual respecto a bienes individuales o a bienes comunes. Y acá les pongo el ejemplo. Cuando hablamos de daños ambientales, puede haber daños que se consideren al bien común, a toda la comunidad, o daños que se consideren que sean individuales o transindividuales. Por ejemplo, daño ambiental de contaminación de un vecino, que clásico ejemplo de daño ambiental en el derecho civil, las relaciones de vecindad. Un vecino arroja aguas hervidas, tiene un criadero de cerdos, o no sé, o tiene una actividad que produce contaminación, cualquiera, imagínense cualquiera, las que se le venga a la cabeza, que perjudica a los vecinos. Entonces, hay el grado ahí de daño, ¿afecta el ambiente como bien común? Bueno, no lo llega a afectar, pero sí afecta al vecino, daño individual ambiental, o al grupo de vecinos, daño individual transindividual ambiental. Entonces ahí, si bien el ambiente es un bien común, también puede ser apreciado a menor escala, bien, y esa apreciación a menor escala permite concluir que puede haber daño transindividual o individual. Incluso acá a un nivel más, capaz que más. Esto de las relaciones de vecindad se da muy seguido, capaz que la mayor cantidad de sentencias está en ese ámbito. O un grupo de vecinos que hace una acción contra la Intendencia de Montevideo por moscas en el cementerio del Buceo. Esto es un caso real también. Y bueno, entonces ahí, bueno, que está todo Montevideo afectado por las moscas del cementerio del Buceo. No, el grupo de vecinos que está en las proximidades o cercano al cementerio del Buceo. Entonces ahí hay daño transindividual, por más que sea ambiental. Bien, entonces, repito, eh, ahí, para definir bien y no errar, tienen la triple comunidad, comunidad de personas abstractamente considerada comunidad, con un interés común respecto a un bien común. O sea, el bien es un bien que idóneo para satisfacer una necesidad comunitaria e indivisible. Bien, pero entonces, ¿por qué? Si acá decimos, bueno, pero acá se está pudiendo fraccionar, claro, pero en sí el bien, por definición, satisface una necesidad que es la existencia de la humanidad, que es indivisible, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el patrimonio cultural. Bueno, pero a mí no me interesa el patrimonio cultural. Bien, pero por eso mismo el interés común no es ni exclusivo ni excluyente de un individuo. O sea, si a usted no le importa y no tiene interés en eso, no hay problema, la categoría no cambia, porque no es ni exclusiva ni excluyente de ningún sujeto. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos con lo del 42, ahora que lo habían preguntado al final de la clase. Valeria. Sí, profe, me perdí, me perdí. Yo puse lo del criadero de chanchos, ¿no? Y contamina el barrio.
Entonces, ahí, ¿qué decimos? Que no hay un daño supraindividual porque no afecta a toda la comunidad, o sea, en general afecta a al vecino o a los vecinos. Al vecino o a 3 o 4 vecinos de la vuelta. Por eso no es supraindividual, pero sí es transindividual Exacto, correcto. porque Bien, está, ¿y por qué es transindividual? Porque es un grupo de personas con un interés individual homogéneo, Ah, ok, está, perdón. dando el mismo Gracias. interés de un grupo de personas. Muchas gracias. Merece. Valentina. Profe, a mí me quedó la misma duda que Valeria. Entonces, por ejemplo, lo que pasó acá en Punta Ballena es un daño transindividual, porque en realidad afectaba a las personas de ahí, no a todos. ¿O Ahí cómo no sé. dividís ahí? Bueno, claro, el tema, no está la regla mágica acá. Recuerden que no es ciencia exacta el derecho, no es matemática. El derecho muchas veces va a tener problemas, no en esto, en muchos casos va a tener problemas de límites de las definiciones. Entonces es lo que le llamamos vaguedad. Cuando hablamos de interpretación, esto se llama vaguedad. Es como un foco que alumbra claramente una parte, después hay una zona de penumbra y después está la oscuridad. Entonces si no hubiera una definición de libro, por ejemplo, bueno, un libro, no, esto es un librillo, porque es chiquito. Ah, esto sí es un libro que tiene 300 páginas. Sí, pero ¿y este que tiene 60 es libro o no es libro? Bueno, hay una definición que dice, bueno, a más de 50 páginas es libro. Pero el bosque, por ejemplo. Bueno, ¿cuándo es un bosque? 1000 árboles es un bosque, 2 árboles no son un bosque. ¿A partir de cuántos árboles es el bosque? Entonces, esas son la vaguedad del lenguaje. Y acá es difícil determinarlo, pero en el caso de Punta Ballena, si usted ve los intereses movilizados, no son solo los intereses de los vecinos. Entonces ahí podemos decir eh, hay lesión al bien común. Porque yo no veo solo los vecinos de Punta Ballena movilizándose por Punta Ballena. Veo todo el país prácticamente. Entonces ahí podemos decir que hay lesión a la comunidad. En Pero estos casos, entonces, yo sí veo que están los 3 o 4 vecinos y el vecino que vive a una cuadra ya ni le importa porque no siente el olor. O sea, como que ni se mete. No, pero acá, en el de Punta Ballena, puede ser un caso de bien común. José, ¿José está muteado o no? A ver. Perdón, profe, disculpe si estaba muteado. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que usted ponía de, del vecino que daña el agua contaminada, lo que se ve es el grado del daño y el reclamo de la persona. Porque en este caso, como el ejemplo que usted ponía de Punta Ballena, ¿verdad? 3 vecinos más allá no le molestaba el olor. O sea, lo que se ve es el grado entonces de lo que reclama la persona y cuánto reclama. No, el cuánto no, ni el grado de en sí del reclamo de la persona, sino el grado de afectación o sea, cuanto más personas afecte, más cercano es a afectación de la comunidad. Cuanto menos personas afecte, más cercano al daño individual. Bien, entonces, si afecta unas pocas personas, podemos decir que no hay daño eh, al bien común. Ahora, si afecta a todas las personas, decimos, bueno, hay daño al bien común. Y a veces eso es en términos potenciales, ¿eh? Porque de repente un reclamo de daños a los bienes culturales, no hay interés real de todas las personas, pero ese interés es abstracto. ¿Por qué? Porque algo está declarado patrimonio cultural en interés de todos, no en interés de los 3 que fueron a reclamar después. O sea, después, cuando vamos a los casos concretos, puede llegar a ser difícil poner dónde está el límite, ¿no? Hay que analizar muchos factores. Antonio. Sí, entonces, profe, puede ser, por ejemplo, un interés que sea legítimo, directo y personal de la persona que fue dañada para reclamar
igualmente si es un grupo o un individuo, hay que tener esa característica de legitimación. No, eso es en el derecho administrativo. Interés directo, personal y legítimo es para interponer recursos ante actos administrativos o acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Y Pero no puede ser algo parecido a eso, analógicamente? no se restringe acá. No te restringe, es abierto. Ok. No se restringe. Si tiene, se define, ¿tiene interés o no tiene? Listo. Ok. Y el interés es posibilidad de satisfacción de la necesidad que le brinda el bien. Si tiene eso, ya está. Bueno, intereses difusos del 42. Dice el artículo 42. A ver, vamos a leerlo. Casi pila, no lo leo. En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, 42 del CGP estoy leyendo, En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado, y las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley o a juicio del tribunal, garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Entonces, arranca con ejemplos, ¿no? Ya ahí vemos, no arranca con una definición muy concreta, arranca con los ejemplos. Defensa del medio ambiente, valores culturales o históricos, o en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas. Estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente. Acá capaz que le hago la crítica primero el interés difuso y colectivo. Dentro de esta categoría de interés supraindividual, algunos autores distinguen. Y acá, claro, no es que, viene el autor y le dice, dentro de los intereses supraindividuales están los intereses difusos y los colectivos. No. Esto es una construcción que hago yo mismo. O sea, cuando los autores refieren a intereses difusos, siempre refieren a intereses respecto a bienes comunes, a intereses comunes respecto a bienes comunes. Y cuando refieren a intereses colectivos, también refieren a intereses comunes respecto a bienes comunes. Entonces, ¿qué tienen en común cuando los autores hablan de intereses difusos y colectivos? Que se trata de intereses de una comunidad respecto a bienes comunes. Entonces, por eso digo, yo armo la categoría de lo supraindividual y los autores cuando definen el daño difuso o el daño colectivo, entra dentro de esta categoría. Entonces, ¿por qué yo no necesito la categoría de los intereses difusos y colectivos? Bien, ¿en qué se basa la distinción difuso-colectivo? Bueno, los autores basan esa distinción en si la comunidad de personas titular del bien es una comunidad basada en cuestiones de hecho o en cuestiones jurídicas. Entonces, cuando la comunidad de personas, ese cemento que une a los individuos y que conforma la comunidad, es de hecho, se habla de intereses difusos. Cuando la comunidad de personas está unida por razones jurídicas, se habla de intereses colectivos. Entonces, comunidad de personas unidas por razones de hecho, intereses difusos, comunidad de personas unidas por razones jurídicas, intereses colectivos. Y acá los ejemplos serían, por razones de hecho, puede ser la misma sociedad. Por ejemplo, ahí en el caso de Punta Ballena no hay razones jurídicas que unan. No, somos uruguayos y queremos la defensa de nuestra costa. Queremos la defensa de nuestros bienes, es un bien muy importante para Uruguay, Punta Ballena. Ahora, si se presenta una ONG, por ejemplo, no hay ese, es simplemente una ONG que se va a presentar a defender algo, bueno, o grupo de vecinos, la sociedad fomento de, no me acuerdo ahí, estoy tratando de acordarme de un caso donde la Rambla de Canelones se empezó a erosionar y la sociedad de fomento del lugar fue la que hizo las acciones. Bueno, ahí ya no es una comunidad de personas unidas por razones de hecho, es una sociedad fomento, o sea, tienen
una personería jurídica, están unidas por razones jurídicas. Entonces ahí se diría en estas categorías, en los que intentan formar estas categorías, bueno, estamos hablando de intereses colectivos. Pero bueno, yo ahí sinceramente, de cómo esté formada la comunidad, eso modifique el tipo de daño, me parece que no lo modifica. Y de hecho, yo lo que digo ahí cuando hago la crítica es que no tienen la independencia necesaria las categorías de difusos o colectivos para ser consideradas autónomas. ¿Por qué? Porque si yo digo que el interés supraindividual no es exclusivo ni excluyente de ningún integrante de la comunidad, estoy diciendo, bueno, si ya no excluye nada, no puedo fraccionarlo. Por ejemplo, si en defensa de la Punta Ballena, además del movimiento social que hay, va alguna ONG, decimos, bueno, concurre interés difuso, interés colectivo, pero no va a dejar de ser un daño supraindividual, porque el interés que tenga una ONG no excluye el interés de toda la sociedad, ¿se entiende? Cuando yo defino que un daño es supraindividual y estoy diciendo que es un daño en la comunidad, por más que exista una ONG o una asociación de vecinos que se siente legitimada y acciona como con personería jurídica, no excluye el daño de la comunidad, a lo que me lleva que la distinción de la categoría es estéril. ¿Para qué me sirve? O sea, en realidad esa es la primera crítica que hago. Digo, bueno, pero ¿para qué me sirve esta categoría? Es como que vamos a hacer una mesa y pongámonos a filosofar y armemos categorías. Pero claro, si yo quiero armar una categoría, los tengo que hacer para alguna razón que tenga un resultado práctico. Si no, no. Entonces es estéril, pero además no es sólida porque no tiene el grado de independencia necesaria para decir hay dos categorías. Yo para decir hay dos categorías tendría que decir, bueno, cuando hablo de esta categoría, no es lo mismo que esta. Ahora, si yo estoy diciendo, o sea, necesariamente la de difuso siempre va a abarcar la otra. Entonces, sin perjuicio que ustedes después opten por sustentar esas categorías o no, simplemente les explico por qué yo no las seguí. Valeria. Sí, con respecto a eso, claro, cuando uno lo estudia, como que hace hincapié en que hay dos cosas diferentes con esto de estructurarte y estudiar esto, esto y esto, ¿no? Pero ahora cuando escuchándolo, supongamos que cualquiera de las dos categorías presenta un recurso contra lo que está sucediendo, esto del bien colectivo, el daño y demás, y sale favorable al reclamo. Le va a afectar, o sea, todos van a salir beneficiados, independientemente, o sea, toda la comunidad. Independiente, o sea, ahí veo yo ahora, viéndolo del otro lado, que es indistinto, porque a diferencia de lo que ya habíamos visto de la divisibilidad, la satisfacción va a ser solo para los que reclamaron. Acá todo el pueblo se será beneficiado si sale a favor. Y después, que cuando leí esto de las categorías, también otro criterio que se tiene en cuenta para ver frente a qué estamos es el tema de quiénes lo integran. Entonces hablaba de un número indeterminado de personas y un número concreto de personas. Mientras cuando hablamos de interés difuso, que hablaba de grupos indeterminados de personas, y mientras que hablaba de intereses colectivos, hablaba de grupos determinados de personas. Sí, incluso eso vean que lo recoge el CGP. Ahí yo en su momento, cuando lo estudié, creo que llegué un poco a la raíz de la cuestión ahí. Claro, cuando de esto, los que empiezan a hablar, por lo menos acá en Uruguay y en Latinoamérica, diría. Por ejemplo, en la Argentina, Morelos trabajó mucho la categoría que es más de la pata procesal. Empiezan a hablar los procesalistas, y acá Barrios de Ángelis es el que empieza a trabajar el tema. Barrios de Ángelis era un procesalista que era bastante teórico. A mí me gusta Barrios de Ángelis porque o sea,
ve las cosas desde la teoría, pero aquí me parece que le faltó teoría, porque que sea un grupo indeterminado de personas o no, no puede definir la categoría. Yo, pará, pero ¿esto qué tipo de daño es? ¿Cuántos son? No, no sabemos, está difuso. No, no puede ser así. Tenemos que ver algo más sustancial para definir qué tipo de daño estamos hablando. Pero el hecho es que los procesalistas utilizaron mucho la categoría de número indeterminado de personas. Y claro, cuando sale el CGP, sigue esa tesis procesal. Pero claro, ahí los procesalistas creo que pecaron de no ir a ver las otras materias del derecho. Y eso si me permiten, me gustaría transmitírselos, que ustedes cuando vayan a investigar, vean las otras materias, o sea, las materias no son algo aislado, que está ahí, mire, y menos el derecho procesal, que es adjetivo. Le cuesta al procesalista que le cueste. De hecho, los procesalistas, no todos, ¿no? Pero los procesalistas más sólidos que he visto parten de eso, de que el derecho procesal es un derecho adjetivo, que la función es tratar de satisfacer el derecho sustancial. Para eso está el procesal. Entonces, si se pierde de vista eso, se termina formando una categoría. Formemos la categoría de este tipo, de esta manera. Sí, pero primero tendrías que saber qué son los bienes comunes, qué son los intereses, para qué están, qué estás tratando de proteger con esto. Están armando una categoría, una legitimación en sí misma, ¿sí? Olvidándose un poco de lo que están intentando proteger. Entonces ahí creo que el código, en ese punto que refiere a número determinado de personas, hizo agua. Si ustedes quieren ver algo procesal un poco más sólido, pueden ver el proceso, el código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica. Así se llama el nombre oficial. Código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica, que ahí van a ver, en su momento el CGP fue un código modelo para Iberoamérica, pero ahora no me acuerdo cómo es la asociación, una asociación de derecho procesal latinoamericana o americana, no recuerdo el nombre con precisión, pero sí el nombre del código es precisamente así como se los digo, código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica. Van a ver cómo al regular esta categoría, quizá no con el mismo nombre que yo se las doy, pero sí con el mismo contenido. Van a ver que van a haber intereses individuales homogéneos, le llame como le llame, por un lado, o sea, intereses individuales homogéneos, y después interés comunitario de una comunidad de personas respecto a un bien común, algo así. Van a ver que más o menos, en síntesis, se trata de los mismos conceptos, independientemente de cómo le pongan al término que los define. Y ahí pueden encontrar a ver si yo ya les digo el artículo, a ver si lo tengo a mano. Bueno, acá, el código modelo que le digo de procesos colectivos para América, artículo 1, número 1, define intereses o derechos difusos como aquellos supraindividuales de naturaleza indivisible, de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho o vinculadas entre sí por una relación jurídica. O sea, el propio código modelo le está diciendo lo que yo le dije. Es lo mismo si está unido por circunstancias de hecho o de derecho. Lo importante es que sea supraindividual de naturaleza indivisible, de que sea titular un grupo, categoría o clase. Entonces, lo sustancial ahí es que sea supraindividual, o sea, superior al individuo, indivisible respecto a un grupo, independientemente de que sea por circunstancias de hecho o de derecho. Hay una reforma, incluso el artículo 42 ahora, que se presentó en 2020, creo que fue, pero tipo diciembre de 2020,
pero me parece que no hay voluntad política y no le agrega mucha cosa. Es como que barajara de nuevo el mazo, pero son las mismas cartas. Víctor. Profe, yo entiendo todo lo que usted estaba diciendo ahora, por ejemplo, pero, y entiendo que el derecho procesal es un derecho instrumental al resto del derecho, pero en base a a las normas que están hoy en día, por ejemplo, el artículo 42 y el 220 en el caso de una sentencia de cosa juzgada, sería importante una distinción de algo colectivo a algo de un interés difuso, en el sentido de si hoy o mañana se presenta a un grupo de personas, eh, eh, sea determinada o no, al daño no le afecta nada, pero si se toma en cuenta que ese grupo de personas era un interés difuso y después viene... Te colgaste, Víctor, ahí. realmente un grupo de la... ¿Me escucha? Sí, creo que se cortó un poco, pero la ¿Me escucha, idea, profe? sí, se No sé. cortó, pero la idea que yo creo que se transmitió. Eh, Ahí entiendo que sea difuso o colectivo, va por el 42 y tiene los mismos efectos, tanto lo difuso como lo colectivo. O sea, lo difuso en el 42 no está diciendo excluyo lo colectivo, son construcciones doctrinarias. Creo que el 42 va todo lo supraindividual. Bien, en el 42 va todo lo supraindividual. E incluso creo que ante dudas de una categoría de transindividual que se tuviera que hacer una acción colectiva, se podría utilizar el 42 por analogía. Pero bueno, ahí es más discutible porque el colectivo, el transindividual es un daño individual. Si no comparece que comparece, no le puede fallar respecto a eso. Pero bueno, entiendo que, por ejemplo, si hubiera algo parecido a las torres gemelas acá, de repente se produce la necesidad de querer sacar una cosa juzgada para todos. Pero bueno, entonces ahí en esos casos puede querer intentarse utilizar la categoría de daño supraindividual con los efectos de la cosa juzgada. Pero entiendo que si es individual y se tiene que requerir la comparecencia de cada individuo. Si ese individuo no compareció, claro, lo que pasa que en Estados Unidos funcionan distinto las clases. De hecho, no sé, les pongo un ejemplo de Macintosh, que tuvo unos problemas. Macintosh es Apple. Hubieron unas acciones colectivas, no me acuerdo por qué modelo, y a mí en un momento me llegó un correo que había, bueno, se le había ganado a Apple el juicio, y si yo tenía tal tipo de modelo con tal tipo de defecto, o sea, integraba tal clase o tal categoría y podía presentarme a que me indemnizaran porque el juicio ya estaba hecho, ya estaba conformada la clase, yo simplemente tenía que decir, mire, con tener la factura o algo que acredite que compré tal modelo, entonces me indemnizaban creo que $50, una cosa así, o $200, no me acuerdo, no era muy significativo, y aparte yo no tenía el defecto que decían. Paula. ¿Se me escucha? Ahora sí. No, cuando arrancó lo de la distinción, la crítica que hizo, que no tenía un sentido, yo lo tenía muy, muy estudiado de que en realidad la distinción era de persona determinada contra persona indeterminada y que la distinción era llevada a la práctica a los legitimados, la legitimación activa para iniciar las acciones. Yo no sé si acá también está esa distinción, porque para iniciar, primero que son acciones distintas, y segundo que los legitimados también van a ser distintos. En una vas a tener que demostrar, no sé, por ejemplo, en la de daño colectivo vas a tener que demostrar que
sos de una ONG y que tu objeto está ligado a a ese daño, por así decirlo, por poner un ejemplo práctico. Y en la otra, cualquier persona en interés difuso, cualquier persona que tenga un interés puede accionar. Y que viene un poco a lo mismo que decía recién el compañero, que siguiendo el CGP, si la distinción en realidad no tiene esa practicidad, no tiene esa distinción también en los legitimados activos. No sé, me sigue generando esa duda. ¿Cómo es acá? Ahí el CGP no distingue, o sea, dice intereses difusos y después dice cualquier interesado, el Ministerio Público y las asociaciones de interés, como de interés sobre el interés, ¿dónde está? Podrán iniciar el proceso pertinente el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Entonces, no distingue claramente, dice interés difuso puede accionar cualquiera. Entonces, ahí el problema de la legitimación lo va a tener en cualquiera, sea en el difuso, sea en el colectivo. ¿Por qué? Porque claro, la ONG capaz que tiene que probar algo más que es, bueno, somos una ONG. Pero el problema no es ese. El problema en la legitimación es lo que dice a la última parte del artículo, que es que garantice una adecuada defensa del interés comprometido. Y eso lo vemos en el código modelo, en el código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica está mucho más desarrollado lo que se llama el control de representatividad. Lo importante no es que acredite que es una ONG y que está constituida. Lo importante es que logre acreditar que puede hacer una adecuada defensa del interés comprometido. Y lo importante también lo es en los casos de sujetos indeterminados. Cuando viene cualquier interesado, con más razón aún, le tiene que decir, bueno, pero usted está en condiciones de realizar una adecuada defensa del interés comprometido. ¿Por qué? Esto es importante, por el efecto de la cosa juzgada general que tiene el 220. Que esto yo no quiero profundizar acá porque es bien procesal, pero sepan que, a modo así de sobrevolando, estos juicios vieron que el CGP va a regular la legitimación y la cosa juzgada, o sea, el primer elemento y el último de todo lo que es el proceso, y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque puede venir fulano de tal a hacer la defensa de la costa uruguaya, fulano de tal, y usted no, yo vengo porque... Entonces, pero usted está en condiciones de defender esto porque si acá si hay cosas juzgadas, después el 220 va a decir que hay cosas juzgadas para toda la comunidad, salvo que se demuestre que hubo insuficiencia de prueba. Entonces, el problema ahí de la legitimación no es tanto si viene uno o si viene una ONG. Y si viene la ONG que tenga que demostrar que es una ONG constituida y que dentro de su objeto está la defensa del ambiente. No, es que pueda garantizar la defensa del interés comprometido. Y eso va a afectar tanto a si va una sola persona como cualquier interesado o si va una asociación. Eso siempre, ese control siempre se tiene que hacer por el efecto de la cosa juzgada. Y acá les doy otro giro. ¿Por qué es importante esto? Porque ese cualquier interesado puede ser una persona mandada por una empresa que le interesa perder el juicio, ¿se entiende? Entonces es muy importante que se haga el control de representatividades. Bueno, pero usted puede. Y ahí, lo que sí en los efectos prácticos, si se presenta Greenpeace, por ejemplo, digo, bueno, tiene los recursos quizá para hacer una defensa más o menos adecuada. Y si se presenta Mengano y Sultano en forma individual, con pocos recursos, no sé si tienen los recursos para hacer una adecuada defensa en esto, sobre todo ambiental, que generalmente necesita pericias, necesita trabajo de campo, investigación, etc. Entonces, el problema no es si es sujeto determinado o indeterminado. El problema es que pueda garantizar la defensa del interés comprometido, que es lo que se llama, en términos más globales en el mundo, se llama control de representatividad, que está más desarrollado en el Código Modelo de Iberoamérica, está más desarrollado eso.
No sé si ahí le aportó algo a las dudas. Espero que a evacuar las dudas y no a generar más. No, sí, está bueno, es otra perspectiva de mirarlo. Me voy a comprometer a leer mis apuntes de Argentina porque creo que hay como una jurisprudencia, como que está más desarrollado y defienden esta postura de determinado e indeterminado con más argumentos que en este momento no me los acuerdo. Pero cuando usted inició diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con esa distinción, a mí me hizo un ruido por algo. Así que el lunes me comprometo a participar más en la clase y a traerle algo A ver, valioso. no lo haga para participar porque ya este tema lo vamos a dejar atrás. Hágalo para evacuar sus propias dudas, que es lo importante. Sí, Argentina, ya Morelo lo hacía y después me parece que han seguido un poco la línea esa de Morelo, que es lo de determinado, indeterminado. Pero les digo, o sea, en términos procesales, con todo respeto a Morelo, o sea, el código modelo de procesos colectivos es el código modelo de procesos colectivos, o sea, y barrió la distinción. No, pero me parece que va más que nada por la Ley General del Ambiente que tenemos en Argentina, en donde ahí sí estaban clasificados los daños y estaban mejor distinguidos. Pero bueno, le vuelvo a decir, no Bueno, solamente para participar y obtener esa nota que usted pone por participación de clase, sino para mí. bueno, bueno, ¿alguna duda? Bien, tenemos el daño entonces. Tenemos el daño, el sujeto dañado. Ahora, un día de este año, ahí por abril, voy a subir a la camioneta y veo que tiene arrancado el paragolpe adelante. Tengo un daño. Pero ¿de dónde salió ese daño? ¿De dónde salió y este daño? Entonces yo, ¿cómo reclamo la indemnización si no conozco de dónde salió el daño? Entonces, en el proceso, en ese proceso no en términos de proceso civil, laboral, etcétera, no en términos de proceso jurisdiccional, sino en el procedimiento, en el método, ese daño, yo para reclamar que se indemnice, para reclamar la reparación, tengo que saber qué fue lo que lo causó. Y ahí viene el punto de la relación de causalidad. Entonces, Profe, este sería la causa-efecto. una relación causa-efecto entre un hecho y el efecto que es el daño. Profe, Estaba bien. una pregunta. Por ejemplo, de que esa causa-efecto se puede prolongar en el tiempo. Por ejemplo, que fue, por ejemplo, una causa que tuve hace 10 años atrás. Si la tuve 10 años atrás, capaz que ya no puede reclamar, porque le va a prescribir. Ah, No importa. no, digo, en la parte civil, por ejemplo, lo que me causó la muerte, por ejemplo, de un pariente porque fumaba en una sala de casino hace 10 años atrás cuando no estaba la ley, por ejemplo. Esa causa de ese problema lo pude afectar en la salud, en la pérdida de la chance de la salud en el tiempo. Es temporal, profe, puede ser. Claro, puede ser, pero vamos a poner un ejemplo menos polémico. Ese puede ser polémico, porque ahí hay un hecho de la víctima. Vamos a ver, tengo el daño, ¿no? Que es todo lo que definimos. Pero claro, nosotros recuerden que
queremos llegar hasta acá. Queremos llegar hasta la responsabilidad. Entonces tengo el daño y lo voy a tener que conectar causalmente a través de la relación de causalidad con el hecho dañoso que lo produjo. Entonces yo, para saber cuál es el hecho dañoso, necesariamente voy a tener que conectarlo a través de una relación de causalidad con el daño. Bueno, ¿qué fue lo que me causó este daño? Y ahí es como un análisis de investigación, como tipo un detective. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que me causó este daño? ¿Y esto por qué no agranda la pantalla? ¿Qué le pasó? Bueno, y eso se hace a través de una indagatoria retrospectiva, porque el daño ya lo tengo. Quizá en el sistema de prevención yo lo hago prospectivo. Tengo un hecho y digo, bueno, ¿esto va a causar daños o no? Para ver si lo prevengo. Pero cuando tengo el daño causado, es prospectivo. Voy desde el daño a indagar cuál fue el hecho que lo causó. En mi caso, sinceramente, no fui un buen investigador porque me enteré al mes más o menos que fue lo que me había pasado. Pero que vino un vecino y me dijo, mirá, le saqué foto a un camión que te enganchó la camioneta y no sé qué cosa, pero ni siquiera después no me di cuenta de que podría haber pedido cámaras, por ejemplo, a ver qué fue lo que pasó, pero bueno, como son batallas que uno ya ni las juega, ¿no? Las da por perdidas. Después cuando el vecino vino con una foto de un camioncito que había enganchado, dije, ah, mirá, capaz que ahora uno sabiendo la causa, ahí recién puede seguir como el análisis de asignación de responsabilidad. Porque después que tengo el hecho dañoso, yo ese hecho lo voy a ubicar en una norma jurídica, lo voy a subsumir y es el que a través de la relación de atribución me va a decir cuál es el responsable. Pero antes tengo que conectar mediante la relación de causalidad el hecho con el daño. Bueno, sí. Voy a salir y voy a volver a entrar porque se me trancó todo. Profe, El puntero está ahí, profe. ¿Eh? El puntero lo veo acá. Sí, ¿Qué es pero lo que no, busca? no me deja salir de pantalla completa Ah, bien. y no me deja finalizar tampoco. Estoy como, bueno, voy a tener que apagar la compu cuando termine la clase. Bueno, Valeria, ¿está ahí? ¿Quién está? sí, yo, Valeria. Con respecto a la relación de causalidad, bueno, todo lo que pude ver es que hablan del nexo, ¿no? Como ese nexo causal, esa cuestión que une, ¿sí? Lo que pasó, por qué pasó, ¿no? Y que a lo largo de los años se han creado diversas teorías sobre la relación de causalidad. Entonces, que iba como desde la teoría equivalente a la de la causalidad adecuada, que no sé si hay más, pero hasta ahí llegué. Y entonces esto de, bueno, a ver qué pasó o por qué pasó, como donde eso que es el lugar donde nos parábamos y para determinar qué había antes y qué hay ahora y qué fue lo que ocurrió. Eso es como lo que tenemos que investigar. Claro, Entonces, desde sí. la teoría equivalente, que bueno, como que llevaba hasta que era responsable porque había nacido quien había cometido el daño, o sea, de seguir buscando qué fue lo que pasó y por qué pasó, hasta la causalidad adecuada, que es de lo que pasó, que es lo más adecuado para atribuir ese hecho daño. Bueno, ahí, como dice la compañera, hay distintas teorías. Claro, nosotros, si presenciamos un hecho, por ejemplo, una persona le da un golpe de puño a otro en la cara y al rato vemos que se le hincha la cara. Entonces decimos, bueno, el daño fue causado por el golpe de puño. Claro, porque lo estamos viendo. Ahora, esto, para llevarlo en términos jurídicos y hacer un reclamo, necesariamente tenemos que, de alguna manera, darle cierta objetividad al análisis, ¿no? Y hacer un método de análisis.
porque si no, puede ser muy subjetivo. De hecho, el análisis de causalidad en los tribunales suele ser bastante intuitivo a veces, y no es muy bueno, según la teoría tal, y no hay tanta argumentación de la causalidad muchas veces, sino que suele ser intuitivo. Y esto, recuerdo hace unos años en una maestría de Derecho de Daños, hicimos como este, como una masterclass, por así decirlo, con representantes de muchos países, y cada uno comentaba la relación de causalidad en su país. Y bueno, y le podría decir que en Latinoamérica en general se aprecia eso, un análisis bastante intuitivo de la relación de causalidad que lleva a que de repente, en un caso, se dé por verificada la relación de causalidad, y ese mismo caso o un caso muy similar en otro tribunal o en el mismo tribunal dentro de unos años no la da por verificada. Entonces, es bueno, ¿cómo se analiza la relación de causalidad? ¿Qué se tiene en cuenta para decir, como decía el compañero recién, que este hecho fue causado por este otro hecho? Entonces, decía el compañero hoy, una relación causa-efecto. Entonces, la relación de causalidad, ¿qué es? La conexión causa-efecto entre un hecho y otro hecho que es efecto del anterior. En este caso es entre el hecho dañoso y el daño, que es el hecho efecto del hecho dañoso. Entonces, la conexión es causa-efecto, un hecho que produce otro hecho. Tenemos un hecho que es el daño producido por otro hecho que es el hecho dañoso. Entonces nosotros tenemos que averiguar cuál fue el hecho dañoso. Y averiguado cuál fue el hecho dañoso, puede ser que no sea un solo hecho, que sean varios hechos, que sea una concurrencia de hechos. Y después tenemos que determinar en qué medida concurren esos hechos. Bueno, ¿qué daño fue causado por este hecho? ¿Y qué daño fue causado por el otro hecho? ¿Qué parte del daño fue causada por este hecho? ¿Qué parte del daño fue causada por otro hecho? A ver, había una compañera recién levantando la mano y se le bajó la mano. No, que iba a decir que estuve leyendo y decía que ante la falta de prueba correspondía desestimar la pretensión indemnizatoria. Sí, eso sea prueba del daño, de la relación de causalidad, de cualquier cosa. Si usted no puede probar los elementos de la relación de causalidad, se le cae el reclamo. Entonces, por regla de carga de la prueba, pierde el juicio. Entonces, vamos a ver de aquí y en parte de la clase siguiente cómo se aprecia esta relación de causalidad. Bueno, ¿hay teorías para esto? Sí, hay teorías, claro. Y hay teorías que no son jurídicas, hay teorías que vienen desde la propia filosofía, porque no solo al derecho le importa saber qué causó esto. Las causas de las cosas han inquietado a los científicos, a los filósofos y claro, también a los juristas, pero ya como parte de un todo. Entonces, el derecho no tiene su propia teoría de la causalidad, sino que toma las teorías de la causalidad desarrolladas por la filosofía. Porque, reitero, no es una inquietud jurídica solamente saber, bueno, qué método se utiliza para averiguar qué fue lo que causó tal cosa. Cuando nosotros decimos, está nublado, va a llover, o hay nubes negras, va a llover, estamos haciendo un juicio causal. Un juicio que basado en la experiencia, nosotros decimos, bueno, normalmente cada vez que hay una nube negra, después llueve. Entonces estamos haciendo, adviertan, un juicio causal. Ah, hay una nube negra, después llueve. O sea, las nubes negras causan lluvia. Bien. Entonces, eso, que es un juicio causal, que parece, bueno, no es muy complicado, profe, eso todo el mundo lo sabe. Bueno, pero vamos a llegar a casos más complicados, vamos a ver que sí hay casos complicados para determinar la causalidad. Entonces ahí se requiere otro tipo de análisis. Por ejemplo,
Eh, un caso real. Un niño de 10 años es contaminado con sangre que contiene HIV y no se sabe dónde. Estuvo en varios centros asistenciales, no se sabe en cuál. Bueno, ¿quién es el responsable? Estuvo en 3 centros asistenciales y al final estuvo allá, estuvo acá, dice, un análisis entra, bueno, no me acuerdo cómo se descubre, se le transfundieron sangre contaminada con HIV. Bueno, ¿y dónde fue? ¿Cuál de los 3 centros fue? No es tan simple. Hay que indagar, ver, bueno, ¿dónde fue? Bueno, parece que en uno no, y en otros 2 sí le transfundieron sangre. Bueno, ahí descartamos uno. Tenemos que ir a estos 2. ¿Cuál de estos 2 fue? Bueno, en este le transfundieron 8 volúmenes de sangre y en este 7. ¿Cuál de los 2 fue? ¿Dónde está la causa? Bien. Una persona se accidenta, sufre una fractura ahí, la llevan en la ambulancia, la ambulancia choca y cuando al chocar la ambulancia, en vez de una fractura, queda con politraumatismo e ingresa a CTI. Ingresa a CTI, adquiere una infección intrahospitalaria y fallece. ¿Dónde está la causa? ¿Cuál es el responsable de la muerte? El que lo chocó primero, porque si no lo hubiera chocado primero, no hubiera terminado en la ambulancia. No, no, fue la ambulancia, porque si el que lo chocó primero solo le quebró la tibia, entonces no iba a terminar en el CTI. Pero como venía la ambulancia y terminó politraumatizado y en el CTI fue que adquirió la infección extrahospitalaria. Ah, no, no, dice los de la ambulancia. Nosotros, quedó politraumatizado, pero no tenía una alta probabilidad de muerte, se podría haber salvado. Entonces fueron los responsables de los equipos médicos del CTI, en donde adquirió la infecciones intrahospitalarias. ¿Se entiende el problema de la causalidad? Bueno, pero ¿cuál es la causa? O mejor dicho, porque cuando uno quiere saber la causa, atrás está la pregunta ¿quién? Profe, disculpe, pero nos tenemos que ir a otra clase y no nos queremos perder este ejemplo, pero ya empezó la otra clase. Nos vemos. Buen fin de... Chao. Chao, gracias. Buen fin de semana.